Arrancamos este programa con una nueva clase magistral y esta vez es doble. Nos visitan Carlos Di Vela y Fernando Riccitelli, referentes del INTA, que nos van a hablar de un tema tan interesante como nuevo: inteligencia artificial aplicada al campo. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Gracias. tal? ¿Cómo les va? Carlos Di Vela es el director del Instituto de Clima y Agua del INTA y Fernando Riccitelli es el gerente de informática del INTA. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que la inteligencia artificial puede ser aplicada al campo? Todos los sistemas productivos hoy están atravesados por lo que es la transformación digital y de alguna manera el campo No puede quedar afuera. no puede quedar afuera. Hoy por hoy ya existen una cantidad de diversas tecnologías que se aplican desde en maquinaria o en sensores o bueno, en recopilación de información para después producir algún tipo de modelo. Y esto empieza a traducirse en, bueno, en la implementación de modelos de machine learning, por ejemplo, ¿no? O en la interconexión de diversos dispositivos que hoy se utilizan en la producción agropecuaria. ¿Nos pueden contar un ejemplo en particular de cómo toman datos y cómo después aplican estas tecnologías de inteligencia artificial para detectar patrones, por ejemplo? Mira, por ejemplo, en el instituto, en el INTA, donde nosotros trabajamos, en el Instituto de Clima y Agua, recopilamos muchísima información del clima y muchísima información satelital que nos permite conocer el estado de las plantas. Las plantas me refiero a cultivos, vegetación natural, etc. Entonces, con esa información que tenemos de manera histórica, climática y también satelital, por ejemplo, podemos inferir cómo está funcionando la vegetación, qué cultivos se están desarrollando, qué tipo de estrés está afectando a las plantas. Y entonces, estas tecnologías hoy en día nos permiten manejar esos grandes volúmenes de datos que podemos transformar en información y a partir de esa información podemos generar modelos predictivos. Por ejemplo, de comportamiento de alguna enfermedad, comportamiento de las plantas ante determinado estrés o estimación de rendimientos. A partir de esos modelos que nos permitan estimar esas variables, podemos asesorar a los productores para tomar distintas decisiones. Así que de alguna manera, lo que decía Fernando, nos permite pasar de ese dato o de ese gran volumen de datos a decisiones. Y en gran medida, lo que tiene que ver con inteligencia artificial tiene que ver con eso, ¿no? Cómo transformamos datos en decisiones. ¿Y logran reducir de esa manera la incertidumbre de todos los factores, de todas las variables que están involucradas en temas A través rurales? de los distintos modelos podemos no solo comprender el funcionamiento de las distintas variables, sino que además podemos ir aprendiendo iterativamente, podemos ir aprendiendo de esa información para tomar cada vez mejores decisiones. Y ustedes antes tienen que entrenar el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que pueden detectar tempranamente el aparecimiento de una plaga, pero ese algoritmo antes fue entrenado de alguna forma, ¿no? ¿Ustedes hacen ese entrenamiento también? Esos modelos, digamos, que se desarrollan a partir de la investigación de los investigadores, obviamente requieren de un proceso de aprendizaje. Una parte de ese cúmulo de datos se usa para que el modelo aprenda y para que detecte patrones, anomalías o a partir de modelos de regresión algún comportamiento, y otro set de datos se usa para comprobar ese modelo, ¿no? Dependiendo un poco del tipo de modelo que se desarrolle, básicamente ese es el esquema. Y me imagino que su equipo es bastante interdisciplinario, ¿no? Porque por un lado necesitan tener herramientas de software, de programación para hacer los modelos estos y también necesitan conocer el campo. ¿Cómo es trabajar así, de esa manera? Como vos decís, en el grupo tenemos informáticos, tenemos ingenieros en sistemas, tenemos ingenieros electrónicos y tenemos, por supuesto, también ingenieros agrónomos, veterinarios que trabajan en los distintos grupos. Así que cada vez más hemos tenido que adaptar en el INTA, y Fernando lo sabe también bastante bien, grupos interdisciplinarios de trabajo donde podamos cada uno complementarnos de manera de poder obtener este tipo de resultados que ustedes comentaban antes. Y el cambio climático del que tanto se habla, me imagino que hace de estas tecnologías algo aún más importante, ¿no? Porque se hace más importante prever esos eventos extremos que empiezan a aparecer, como hoy, este año tuvimos las inundaciones, por ejemplo. ¿Podrían estas tecnologías haber, por ejemplo, paliado un poco más este problema?
Y por supuesto también, sí, vos sabés que en ese cambio climático, que es parte de un cambio global, que no solo involucra el cambio climático, sino también hay cambios en el uso y en la cobertura de la tierra, pero digamos que en esos sistemas tan complejos, donde intervienen muchísimas variables y cada una actuando de manera muy distinta, este tipo de sistemas nos permitiría mejorar un poco esas predicciones que podemos hacer y, como decías vos, quizás predecir con antelación algún evento extremo de estos que cada vez lo vemos de manera más recurrente y que van a ser cada vez más frecuentes en estos sistemas. ¿Y cómo se imaginan el futuro de la inteligencia artificial aplicada al campo? ¿Qué cosas les gustaría lograr en breve? A mí particularmente, y algo estamos viendo de eso, es integrar, como te decíamos antes, sensores, plataformas, pero me parece que el futuro, yo lo veo donde la inteligencia, en estos sistemas también está involucrado el productor. El productor tomando datos, aportando datos a los sistemas, y donde esos actores que hoy son solo pasivos y reciben información, también participan activamente, aportando datos que a su vez se vuelven a procesar y que también empiezan a tomar parte del sistema. A medida que las generaciones van cambiando, también en el productor agropecuario vamos encontrando un productor cada vez más tecnologizado digitalmente, ¿no? Y la forma de acceder a información, la forma de consumir información para el proceso de toma de decisiones que tiene que hacer, tiene un poco que ver con lo que decía Carlos. Nosotros nos imaginamos desde el INTA y desde el rol, ¿no?, de instituto de investigación, un poco poner a disposición del productor estas capacidades para ayudarlo en ese proceso y que, bueno, todo lo que pueda incorporar también el productor para que esto se siga desarrollando, será bienvenido. Y me gustaría dar otro ejemplo concreto para que se entienda también mejor. Leí por ahí que están instalando sensores para medir temperatura y pulsaciones en vaca. ¿Puede ser? ¿Cómo es eso? Todavía es una prueba de concepto. Sí, son sensores que ya existen en el mercado, digamos. Hoy el mercado tiene ya una cantidad de sensores desarrollados de muy amplia gama, hay sensores específicos que no son invasivos y que permiten monitorear el animal tomando algunos datos más que la simple trazabilidad. Eso ayuda al estudio desde el comportamiento, pero también al desarrollo de modelos productivos ganaderos. Y un poco lo que estamos tratando de ver es, por un lado, probar esos sensores, pero también llevar conectividad al medio rural para la captura de la información. Bueno, interesantísimo, ¿no? Me encantó. Me encantó. Aprendí y mucho. Queremos nombrarlos entonces miembros de esta Liga de la Ciencia en una humilde ceremonia donde les vamos a regalar estas remeras. Una remera cada uno. Una remera cada uno. Mil gracias, Carlos, Fernando. Muchas gracias por venir. Acá están sus remeras. Acá están sus remeras. Ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que vuelvan pronto contándonos más novedades porque es un área que Muchas gracias. todo indica que tiene muchísimo para crecer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.